Egunon. Ciertamente es un asunto interesante de resaltar el de los derechos humanos. Los derechos humanos que se establecen con la idea de que son progresistas, son la gente de bien, en la idea de que, bueno, los nuevos movimientos sociales de los años 60 del siglo XX se incorporaron el feminismo, el pacifismo, unos sismos bastante pintorescos y también una reivindicación de nueva generación de derechos humanos. Pues en este momento se suponía que las huestes de izquierda, avanzadas, progresistas, socialistas, comunistas, serían la base fundamental de la reivindicación queer, LGTB, y que, bueno, a semejanza de doña Irenita Montero, ministra de Igualdad en el gobierno socialcomunista de España, pues tendrían como espejo los regímenes amigos de Venezuela, de Cuba, de la Unión Soviética, como avanzada progresista de la historia y de la humanidad. Pero debemos recordar las palabras del señor Fidel Castro Ruz respecto a que él quería hombres machotes, viriles, ¿m? Para su ejército y no quería hombres blandengues por ahí para hacer la guerra a Batista. Y que el Che era un machirulo opresor, heteropatriarcal, y que era bastante homófobo, cosa que a veces se suele ocultar porque, un poco a la semejanza de Jesucristo, la importancia es de, después de la fotografía, reconstruir la biografía de lo que se supone debe ser, es decir, la percepción, como hizo Pablo de Tarso, San Pablo, con la biografía de Jesús, pues se hizo a través de la fotografía de Corda para con el Che, obviando un montón de circunstancias negativas y que Fernando Díaz Villanueva retrotrae para uno de sus libros de la biografía del Che. Cuba tuvo una película a comienzos de los años 90, Fresa y Chocolate, que precisamente tenía esa idea de que en las heladerías, si es que había todavía alguna, a comienzos de los años 90, el periodo especial en La Habana, si pedías chocolate, es que eras normal. Pero si eras hombre y pedías fresa, es que te estabas declarando. Era una declaración de intenciones. Con lo cual, ciertamente, era una circunstancia que da razón del título y de esa película de comienzos de los años 90. 3 décadas después, 3 décadas después es cuando en Cuba se ratifica el referéndum, el cambio del Código de Familia para la legalización del matrimonio igualitario y la gestación subrogada. Cuando el matrimonio igualitario en España es del año 2005, de la fascista España, la franquista España. Ciertamente no había muchos países que lo hubieran legalizado en el año 2005, pero han pasado 17 años y supuestamente Cuba era la vanguardia de la revolución, era el lugar donde los derechos humanos estaban salvaguardados para siempre, donde se iba a proteger al ciudadano, a esta persona que quería vivir bien, sin opresiones, sin imperialismos, ya fueran personales o colectivos. Lo cual ciertamente trae a colación un elemento que, aunque a veces ahora se pueda poner en vigor y en forma la idea de que es actual, pero es un asunto que viene de tiempo, como digo, de hace más de 50 años, que era la idea de alguien puede ser muy de izquierdas, pero eso no significa que lo sea en todas las facetas de la vida. Y es posible denunciarle como maltratador, a pesar de que sea el camarada más duro y fuerte ideológicamente, pero en una faceta de su vida es una persona que no cumple con el canon de lo que debe uno ser como revolucionario. Evidentemente no le van a echar a los leones a Fidel Castro o al Che, pero
de haber estado en una sociedad libre, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Alemania, en Francia, en Italia, en ese año 1968, probablemente habría tenido dificultades para seguir manteniendo el liderazgo en el ámbito del Partido Comunista, del entorno que fuera. Lo cual es curioso porque en el ámbito vasco estaríamos hablando de que recientemente hubo problemas respecto a cierto bar y que alguna camarera pues había tenido problemas respecto a propasamientos, lo cual también es cierto que hubo un candidato al Parlamento Europeo que estuvo 5 años y que podía haber sido reelecto en el año 2019, para el mandato en 2019-2024, que era Josu Juaristi. Josu Juaristi le denunciaron internamente a malos tratos con su pareja. Y esa fue la razón por la que le quitaron. Y cuando se insinuó en la página de noticias de EITB que había un problema de malos tratos de pareja, fue inmediatamente retirado porque Bachoqui. Porque Tele Bachoqui. Por lo tanto, ciertamente, hay una omertá en la mafia, en el País Vasco, respecto a circunstancias que no son muy saludables en el trato con la mujer. Cosa que si fueran otros los que tuvieran esta circunstancia con algún candidato o con alguno de los bares ligados al partido, eso sí que sería objeto no solamente de noticias en el periódico cabecera de esta gente, sino también sería objeto de algún libro, un documental, pero parece que por la paz una Ave María, como muchas otras circunstancias que ha habido en este país. Ciertamente, la situación no podía ser más distinta a la realmente practicada por el partido mayoritario cuando se propuso en 2005 la ley de igualdad aprobada por el Parlamento Vasco. Ciertamente, la igualdad, la defensa de la mujer es un elemento importante, pero como digo, han pasado 17 años desde la ley de igualdad en el País Vasco y en España, en la aceptación del matrimonio igualitario, y es el día 25 de septiembre del año 2022, cuando Cuba acepta el referéndum. Sí, ciertamente, pues se dice que ha habido un 74% de participación, con un 66% de voto favorable, un 33% en contra. No sé con qué argumentos, ese 33% en contra. Igual lo más carca de la Iglesia Católica estaría completamente de acuerdo con ese 33% de rechazar el matrimonio igualitario o rechazar el ámbito de la gestación subrogada. Cosa que, como decía uno de los contertulios de F98, es problemático en tanto en cuanto el tema de la gestación subrogada. Hay gente que está muy hecho ligado al mantra, al elemento dogmático, pero son incapaces de explicar y exponer qué es la gestación subrogada y qué supone, ya sea para los posibles hijos, para la mujer, para el hombre y para el conjunto del hecho familiar. Y eso es problemático, muy problemático, porque si estás simplemente por la fe de Carbonero, es un problema. Y ciertamente, hay mucho comunismo y otras circunstancias que están ligadas a la fe de Carbonero. ¿Qué es la fe del Carbonero? La fe del Carbonero es cuando el señor Diablo quiso coger el alma de un carbonero. Vaga el asunto. Y digamos que se disfrazó el señor Diablo y fue a por él para inocentemente preguntarle: bueno, me han dicho que usted es muy, 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 muy creyente de la Iglesia Católica. Por tanto, me gustaría hacerle alguna pregunta. Sí, hombre, cómo no. Y le dice: bueno, ¿qué es lo que cree usted? ¿Cuál es su creencia? Entendiendo la idea de que, bueno, le voy a hacer preguntas, voy a desmontarlo y así le voy a desmoralizar hasta el punto de que él caiga en contradicciones internas y, bueno, pues
lo traiga al satanismo, pues el señor Diablo le hizo esa pregunta. ¿Qué es lo que crees tú? Y el carbonero le dijo, yo creo lo que cree la Santa Madre Iglesia Católica. Vale. ¿Y qué es lo que cree la Santa Madre Iglesia Católica? Y le respondió el señor carbonero, pues la Santa Madre Iglesia Católica cree lo que creo yo. Y es un argumento así circular en donde es imposible entrar, porque lo que cree la Santa Madre Iglesia Católica es lo que creo yo, y yo creo lo que cree la Santa Madre Iglesia Católica. Y así un rondo en donde pues se conoce como la fe del carbonero. Ciertamente el señor Diablo se fue llorando por las esquinas porque fue incapaz de derrotar a este noble carbonero creyente en la fe en Cristo. Pero ciertamente, hasta cierto tiempo, esta fe del carbonero había funcionado con dogmas como por ejemplo el ligado al feminismo. Aunque luego, en el siglo XXI, se ha utilizado, después de la derrota del socialismo real, como coartada para ciertas revoluciones. Es la última revolución posible, intentando establecer en algunos países la base, el feminismo, de una suerte de cosmovisión en donde desde ámbitos ligados a ese feminismo pudiera establecerse una forma de transformación de la sociedad. Un elemento que me recuerda que precisamente decíamos Irene Montero, España, Ministerio de Igualdad, el YPG, soldados kurdos, tuvieron una sección femenina, es decir, un ejército, no una sección femenina como la falange, no, una sección femenina, es decir, una fuerza armada en donde las mujeres tenían su cuerpo de ejército para luchar contra el Estado Islámico en el Kurdistán sirio. Y vencieron. Vencieron el desafío de Kobani, que es como Stalingrado en el siglo XXI. Vencieron el desafío del terrorismo. Y nadie, ni siquiera Podemos, les apoyó, ni siquiera diplomáticamente, ni haciendo comunicados. ¿Dónde está el apoyo a las mujeres de este YPG, la parte femenina de este ejército kurdo por la democracia y la libertad? Oh, ahora está en estos momentos una evolución revolucionaria en Irán con la situación derivada de una mujer que ha sido asesinada por ponerse mal el velo. Y ha habido muchas mujeres que han salido valientemente a protestar contra los ayatolás y contra el heteropatriarcado y contra todas estas cosas, habiendo ciudades liberadas, de destrucción de propiedades, contraataques de la Guardia Revolucionaria iraní, em, situaciones muy complicadas. ¿Qué ha dicho el Ministerio de Igualdad de España ante esas valientes mujeres iraníes defendiendo su derecho, no ya a ponerse el hijab, sino el derecho a quitárselo, llegado el caso? Rien de rien, nada de nada. Ciertamente, se puede establecer la idea de que en una democracia, si las leyes y la constitución funcionan bien, no merece la pena que exista un ministerio de igualdad. Ninguna. Y si éste existe, es porque la constitución y las leyes no son democráticas. Así que hay solamente estas dos opciones en España. O las leyes no son democráticas y la constitución no es democrática y por lo tanto hay que cambiarla. Y por eso existe el Ministerio de Igualdad. O el país es democrático, la igualdad existe y entonces el Ministerio de Igualdad debe desaparecer inmediatamente. Porque tampoco es capaz de mantener un diálogo con la realidad de las mujeres en lucha, ya sea en el caso del Kurdistán, ya sea en el caso de Irán, ya sea en otros escenarios del mundo actual, en donde se requiere el apoyo fraternal de aquello que se decía en la revolución, proletarios del mundo unidos, pues más sentido, proletarias del mundo unidos, porque el término proletario viene de la época del románico, no del románico como elemento artístico, sino del imperio romano.
en donde había la idea de que los proletarios eran los únicos que podían disponer solo de su prole como capital humano. No tenían nada más que ellos mismos y su prole. El Imperio Romano, ¿no? 2000 años antes de que utilizara Marx. Por lo tanto, ahí está un elemento importante. Saber evacuar el tiempo y el espacio. Cuba dijo que había que hacerlo en 2022, en septiembre. Han tardado bastante. Y seguro que Irene Montero jamás se lo ha recordado. A pesar de que alguna hija de cierto jerarca salió desviadita, salió lesbianorra, bollera, y digamos, eso atemperó cierta represión contra el colectivo, pero eso no significaba que se legalizara todavía el matrimonio entre personas del mismo género. Cosa que se ha hecho, como digo, el 25 de septiembre del año 2022, cosa que evidentemente es para valorarlo en el ámbito de los derechos humanos. Pero ahí está todo este asunto, este trasunto, de que hay que poner en su contexto todas las circunstancias y evacuar que, por muy positivo que sea que en 2022 ratifique Cuba el elemento LGTBI, gestación subrogada, en el Código Familia, evidentemente tiene todo que ver con el hecho de que en todos estos temas el comunismo ha sido normalmente muy reaccionario, muy mucho reaccionario, tanto como Irán. Por eso tenemos esa doble circunstancia en donde Venezuela le patrocinaba un programa a Pablo Iglesias e Irán también le patrocinaba otro programita a Pablo Iglesias, confluyendo la izquierda latinoamericana con los ayatolás del chiismo. ¿Y quién es la que se calla frente a las violaciones contra la mujer en Venezuela y en Irán? Sí, Irene Montero, que es la churri, presuntamente, de la pareja de Galapagar, del chalet aquel, de la Sierra Madrileña, y donde, pues, ahí tenemos esa circunstancia en donde ella es ministra de Igualdad, pero él salió del gobierno. Bueno, pues, pero por lo menos mantuvo la representación en la Asamblea de Madrid, es cierto, y ese fue el empuje que dio para subir del 5%, que era el mínimo exigible para entrar en la Asamblea, al 7%. Y ciertamente se inmoló con una pequeñita causa de mantener la marca Podemos dentro del reparto de escaños en la Asamblea de Madrid en 2021. Cosa que saber quién lo trata de levantar el desafío en 2023. Eso ya llegará. Lo que ciertamente llegó, ciertamente, es este elemento, como decía, de que Cuba ratifica el referéndum, el cambio en su libro de familia, en su código de familia, mejor dicho, y ciertamente debe de llevar a esa circunstancia de la reflexión de que no por decirse o autoproclamarse de izquierdas, revolucionarios, super progresistas, hacen políticas que conforme a esos ideales se reflejen, sino a veces suele ser una excusa para todo lo contrario, para hacer ellos políticas auténticamente reaccionarias, contrarias a la mujer, contrarias a los derechos humanos, y con la espada flamígera lanzarla contra todos los demás, todos los posibles adversarios, posibles enemigos, para decir que todos son Soros, todos son Bilderberg, todos son Trilateral y Foro de Davos y lo que quieras, porque son gente mala y además no quieren reconocer que el bien de la humanidad está a través de ellos. Es un problema, ciertamente, porque luego aparece una ministra donde no te dice absolutamente nada, cuando en principio su trabajo viene derivado de la defensa de la mujer y de la hermandad con aquellas que sufren en otras partes del mundo. Pero parece que el dogma prevalece. Una pena. Igual acabará dimitiendo Irene Montero por ello. Sin más, es que ricasco. Aurora